Bien, jóvenes, ¿qué es el revenimiento entonces? ¿Qué se refiere? A ver, ¿qué es el revenimiento? Takeshi, ¿sabes? Bueno, el revenimiento se refiere a la caída del hormigón cuando levantas el cono. Levantas el cono y el hormigón se cae. Entonces a eso le llamamos el revenimiento. Dependiendo al tipo de estructura, hay revenimientos máximos y mínimos también. Fíjense esta tablita, por ejemplo, si son fundaciones, el máximo es 7 centímetros y medio y el mínimo 2 centímetros y medio. Mientras que en columnas puedes tener revenimientos hasta de 10 centímetros. Lo mismo en vigas, pero lo mínimo tendría que ser 2 pulgadas. 1 pulgada, perdón. Que muy seco es ya también esto, ¿no? Así que esos son los revenimientos mínimos y máximos que se tienen que tomar en cuenta. ¿Sí? Bien. Una vez que se determina el revenimiento, porque sabemos el tipo de obra que se va a hacer, hay que elegir el tamaño máximo del agregado. Y para elegir el tamaño máximo del agregado, tenemos que cumplir ciertos criterios. Bueno, entre uno de esos criterios es que el tamaño máximo del agregado tendría que ser el menor de estos tres, ¿ya? 1/3 de la altura de las losas, o sea, de su espesor. ¿Cuántos centímetros tiene una losa, por lo general, de espesor? ¿A quién sabe? ¿Cuántos centímetros tiene una losa de espesor? 5. 15. 15, Inge. 15, 5 es demasiado, ¿no? Demasiado pequeño. Así que está por los 12 a 15 centímetros, ¿no? Y según lo que vemos acá, la tercera parte de la altura de una losa, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 5. ¿Cuánto? 5, Inge. Tercera parte de la altura. Sí, 5 centímetros, ¿no? Más o menos. ¿Sí? 5 centímetros. 3/4 partes de la separación mínima entre armaduras. Supónganse de que los fierros vienen cada 12 centímetros. Las 3/4 partes de 12 centímetros, ¿cuánto sería? Las 3/4 partes de 12. 4. 9. 4 centímetros, ¿no? La quinta parte de la menor dimensión estructural. Las vigas por lo general tienen 40 por 20. 20 centímetros es la menor dimensión.
20 entre 5, 4. Entonces, ¿cuánto va a ser el tamaño máximo del agregado? 5, 4, 4, 4 centímetros, 40 milímetros, o sea, 38 milímetros. Ese tendría que ser el tamaño más grande. No tendría que permitir más. Entonces, mucho depende de estos criterios para elegir el tamaño máximo, ¿no? En zonas muy armadas, la dosificación tendría que elegirse un tamaño máximo de tal forma de que no ocurra segregación ni vacíos, ya porque las piedras se pueden trancar en la armadura. También no debería ser muy grande para evitar pérdida de trabajabilidad, ¿sí? Cuando el hormigón es de alta resistencia, se obtienen mejores resultados con un tamaño de agregado menor, ¿sí? Que utilizando grandes, ¿no? Tamaños. Puede ser un hormigón con agregado de gravilla, ¿no? De 3/4 o de media mezclado. Podría dar un buen resultado. El paso 3, una vez que ya sé el tamaño máximo, tengo que estimar la cantidad de agua de mezclado y del contenido de aire. Entonces, para saber qué cantidad voy a utilizar de agua, pienso en la relación agua-cemento y también en el contenido de aire, porque eso da trabajabilidad. Pero la cantidad de agua está bastante relacionado al tamaño máximo del agregado, también a la temperatura del hormigón, a la cantidad de aire que está incluido y también al uso de aditivos. O sea que hay varios factores que están envueltos que pueden definir la cantidad de agua que yo voy a necesitar, ¿sí? Así que es importante que yo determine esas cantidades, ¿no? También algo que está incluido es el tipo de exposición, ¿sí? ¿A qué se refiere exposición suave? A ver, vamos a leer esto. Dylan, ¿puedes leerlo? Exposición suave, por favor. ¿Estás ahí? ¿Puedes leerlo? Alexander Cruz, ¿puedes leerlo, por favor? Sí. Exposición suave. Cuando se incluye aire para dar un efecto benéfico que no sea la durabilidad, por ejemplo, mejorar la trabajabilidad o cohesión, o en hormigón con un bajo contenido de cemento para mejorar la resistencia. Contenidos de aire más bajos que aquellos necesarios para la durabilidad pueden ser utilizados. Esta exposición incluye elementos interiores o al aire libre, en un clima donde el hormigón no estará expuesto a congelación o a agentes descongelantes. Entonces, exposición suave cuando no esté expuesto a congelación o agentes descongelantes. Entonces, podría apostar por mejor trabajabilidad, cohesión, menos cemento. Ahora veamos qué pasa cuando es una exposición moderada. Tengo que elegir uno de estos tres. A ver, Ruth, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, sí.
Exposición moderada. Cuando la estructura está situada en un clima donde se espera congelación, pero donde el hormigón no estará continuamente expuesto a humedad o agua libre por periodos largos antes de la congelación y no estará expuesto a agentes descongelantes u otros productos químicos agresivos. Por ejemplo, las vigas exteriores, columnas, muros, vigas principales o losas que no están en contacto con el suelo húmedo y están en una posición en la cual no recibirán directamente sales de descongelación. Ujú. Entonces, hay congelación, está expuesto a humedad, a agua por largo tiempo. Y bueno, pero las vigas y otros elementos estructurales internos no están expuestos con suelo y tampoco van a sufrir los efectos del ambiente. A eso le llamamos moderada. Hablemos de una exposición severa, ¿no? A ver, Marta, ¿puedes leerlo? Exposición severa. Exposición severa. Hormigón que está expuesto a productos químicos, descongelantes u otros agentes agresivos o donde el hormigón pueda llegar a estar altamente saturado por el contacto continuo con humedad o agua libre antes de congelarse. Por ejemplo, pavimentos, losas de puente, bordillos, cunetas, aceras, revestimiento de canales o tanques de agua exteriores. Eso. Entonces, fíjense que la exposición severa tiene que ver con muchas cosas, ¿ya? Afecta prácticamente a todo, ¿no? A todo lo que es el concreto, ¿no? Entonces, es importante que se pueda tomar en cuenta para que el hormigón no sufra algunos problemas debido a estas exposiciones. Entonces, después de elegir revenimiento y demás, tengo que elegir el tipo de exposición, ¿no? Suave, moderada o severa. ¿Sí? Bien, aquí voy a ver los requerimientos de agua, de mezclado y aire y el tamaño de partículas. Aquí está el tamaño de partículas, ¿sí? Y, claro, también es en pulgadas. Y acá se encuentra el revenimiento, ¿sí? Y acá está la cantidad aproximada de aire. Y esto es la cantidad de agua, ¿sí? En metros cúbicos. Agua en kilogramos metro cúbico, que podrían ser litros, ¿no? Porque un litro es 1 kilo. Para un hormigón seco y un tamaño de agregado, por ejemplo, de 3/4, apenas hacen falta 190 litros. Para un agregado de media pulgada, 179. Miren, mientras más grande el agregado, el agua va disminuyendo. Pero mientras más pequeño el agregado, el agua va creciendo. Para grandes revenimientos, podría utilizar hasta 190 litros de agua. Y podría tener el 1.5% de aire incluido. Mientras más grande sea el árido, menos cantidad de aire. O sea que los agregados pequeños son más trabajables que los agregados grandes. Esto es sin aire, ¿no? Pero con aire incluido, la cantidad de agua va bajando, como ustedes ven. ¿Sí? Y aquí también con aire, dependiendo al tipo de exposición, suave, moderada o severa. Entonces, dependiendo al tipo de exposición y al tamaño del agregado, puedo elegir el porcentaje de aire incluido que necesito para mi mezcla. Entonces, esta tabla es fundamental, ¿no? Lo vamos a tener en un cuadrito y la vamos a ir utilizando para las dosificaciones. Así que lo primero es que tenemos que aprender a utilizar esta tabla, que es muy importante, ¿no?
Aquí está entonces el tamaño del agregado, el revenimiento, el aire incluido. Estos son los de agua. Y esto de acá, jóvenes, es el porcentaje de aire que necesito dependiendo al tipo de exposición que voy a tener. Una vez que ya tengo esto, puedo seleccionar la cantidad de agua cemento. Ya tengo la cantidad de agua. Teniendo esa cantidad de agua, lo igualo a un valor y obtengo la cantidad de cemento. Y aquí están esos valores. La relación agua-cemento depende de la resistencia del hormigón. Para un hormigón H25 o de 250 o 25 megapascales, sin aire incluido es 0,61, pero con aire incluido es 0,52. Entonces voy manejando esos valores. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el agua lo obtengo de esta tabla. Aquí obtengo la relación y despejo la cantidad de cemento. Ahora, supongamos de que es 21. Ya es 21. No es 25. Pero acá no hay 21. Entonces, lo que tengo que hacer es interpolar. Ya tengo que interpolar el valor. Y así voy a encontrar la cantidad de cemento exacta. Pero voy a manejar números redondeados. No voy a manejar con decimales, sino números redondeados que puedan ser medibles y voy a saber una idea exacta de la cantidad de cemento y de agua que puedo necesitar. Entonces, hasta aquí hemos aprendido a saber la cantidad de agua en base al tamaño del agregado y otras características. Y 2, estamos viendo ahora la cantidad de cemento que tiene que tener y la cantidad de aire, ¿no? Bien, entonces, en base a eso, vamos a calcular los demás agregados. Aquí hay una tabla que nos da una advertencia. La cantidad máxima de relación agua-cemento para hormigón sometido a exposición severa es 0,45 cuando se cumplen estas condiciones. Pero para las demás condiciones, máximo tiene que ser 0,45. Ahora, si va a estar expuesta al mar o a otros sulfatos, puede ser hasta 0,40, ¿no? Bastante hormigón, o 0,45, ¿no? Entonces, esto también tenemos que cumplir. Por eso es bien importante solicitar que nos digan para qué va a ser el hormigón, en qué se va a utilizar. Ya no es simplemente preparar, es necesario tener toda esa información. Bien. Aquí está el cálculo de la cantidad de cemento y hemos visto eso. También se puede utilizar aditivos o adiciones, ¿no? Un aditivo o una adición. También eso va a influir un poco. Y vamos a ver ahora el agregado grueso, ¿sí? También el agregado fino. ¿Dónde está esto? Aquí está, ¿no? Hay un método que se llama el método por peso que maneja el ACI y utiliza esta fórmula. Utiliza el peso total de la masa de hormigón, 10 veces la gravedad específica de la arena, por 100 menos el contenido de aire que lo vamos a tener, más el contenido de cemento, que es un valor. Y aquí está la relación entre gravedades específicas de la arena y de la grava, menos el agua de mezclado por la gravedad específica de la arena o del agregado grueso menos 1. Esta es una fórmula importante, ¿sí? Vamos a aprender a usarla.
Pero aquí nos da una idea de la cantidad del volumen del agregado grueso. Para un tamaño máximo de agregado y un módulo, un volumen, un peso específico, ¿sí? Tengo este volumen en metros cúbicos. Cuando se habla varillado, se refiere a que ha sido como compactado, ¿no? O sea, que se tiene en un volumen el agregado y ha sido metido así con varilla a fin de poder acomodar. Es en una condición en banco, acomodar. Mientras que suelto se refiere al estado alterado, ¿no? Donde puede haber muchos espacios vacíos, mientras que el varillado es cuando se han acomodado ya, ¿no? Los espacios. ¿Sí? Entonces a eso se les refiere volumen varillado. Entonces, esto de aquí en realidad se refiere a los módulos de finura, ¿no? Para estos módulos de finura, ahí están los volúmenes de agregado grueso que se requiere, ¿no? Bien, el peso del hormigón fresco depende del tamaño del agregado, que varía entre 2.200 a 2.530, ¿sí? Varía así más o menos el peso. Entonces, este valor es importante y viene acá, ¿ya? Tenemos esta tabla. Hay otra fórmula, otra forma de calcular por el método del valor absoluto, ¿ya? Entonces, aquí hay una explicación de cómo se hace. Y aquí hay un ejemplito, ¿no? Un ejemplito que nos muestra la dosificación, ¿no? Y ahí se utiliza esta fórmula, se siguen nomás los pasos y aquí tenemos las cantidades de agua, cemento y agregado. Bien, esto lo vamos a hacer con calmita en la siguiente clase, ¿ya? En la siguiente clase tenemos que hacer esto, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio, vamos a practicar y después vamos a ir al método español, ¿no? Bien, vamos a ver algo sobre el cono de Abrams, ya que es importante.